Las sirenas ya están sonando a todo volumen sobre el Golfo esta noche. Irán ya no solo amenaza a las fuerzas estadounidenses, está disparando misiles y drones reales contra bases americanas de verdad en Bahrein y Qatar. Y por primera vez en años, los comandantes estadounidenses admiten abiertamente que su gente está sentada dentro de un anillo de misiles enemigo. Estos primeros impactos parecen limitados sobre el papel. Un ataque contra el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de EUU en Bahrein, intercepciones aéreas sobre la base Al Udeid en Qatar, pero el mensaje de Teherán no se limita en absoluto. Están diciendo, en efecto, podemos atacarlos cuando queramos, donde sea que sus banderas ondeen en esta región. Si quieres ver cómo esta guerra no solo se desarrolla en los mapas, sino en tu factura de gas, tu 401k y el poder real de Estados Unidos en el mundo, asegúrate de suscribirte a Tom Harrington para no perderte el próximo capítulo. La mayoría de los estadounidenses no podrían señalar Jufair en Bahrein o Al Udeid en Qatar en un mapa esta mañana. Esta noche, esos nombres están en el centro de una pregunta muy sencilla. ¿Washington sigue controlando el riesgo o es el riesgo el que empieza a controlar a Washington? Tienes a Trump frente a las cámaras hablando de operaciones masivas y continuas contra Irán. Tienes a Israel ejecutando una campaña aérea conjunta con nombres como Operación Furia Épica y en medio, un puñado de bases que discretamente afianzan el poder estadounidense en todo el Golfo. Durante años, esas bases parecían ejercer una presión unidireccional. Aviones de EUU despegando, drones regresando y sanciones golpeando la economía de Irán. Esta noche, por primera vez en mucho tiempo, el fuego viene en la otra dirección. Todo eso puede sonar lejano, pero las ondas de choque de este tipo de guerra nunca se quedan en el mapa. Se manifiestan en las facturas que pagan las familias estadounidenses, en el precio de un galón de gasolina, en la volatilidad de las cuentas de jubilación que de repente empiezan a fluctuar cuando el estrecho de Hormuz aparece en pantalla. Porque lo que casi nadie en Washington dice en voz alta es lo que esta guerra le hace al poder estadounidense en los próximos 5 años y a cualquiera cuya vida dependa de precios estables y un dólar fuerte. Ahora mismo este es el panorama general. Por un lado, hay una campaña aérea coordinada de EUU e Israel que bombardea objetivos dentro de Irán, ciudades como Teherán, Isfahán, Qom, Kermanshah, sitios militares y vinculados a la energía nuclear, defensas aéreas, centros de mando. Esto se ha estado gestando durante meses, con planificación conjunta, simulacros y movimientos discretos de aviones, bombarderos y barcos. Por otro lado, ahora tenemos a la Guardia Revolucionaria iraní disparando misiles balísticos contra el cuartel general de la Quinta Flota de EUU en Bahrein, contra instalaciones vinculadas a EUU en Qatar y, según informes, sondeando bases en Kuwait y los EAU. Los medios estatales de Bahrein están informando sobre explosiones en la base de Jufair. Qatar ha cerrado su espacio aéreo tras interceptar proyectiles entrantes con ayuda de Estados Unidos. Esto no son simulacros, esto es fuego real en ambas direcciones. Los titulares lo llamarán un intercambio limitado, bajas limitadas, daños limitados, objetivos limitados, pero lo limitado en la guerra es como lo temporal en la política fiscal. Suena tranquilizador hasta que ves lo que en verdad se ha puesto en marcha. Una vez que un país como Irán demuestra públicamente que puede lanzar misiles contra un cuartel general estadounidense que se suponía relativamente seguro, el mapa psicológico cambia. Cada comandante, cada capitán de barco, cada piloto, cada inversor, cada operador de energía comienza a reevaluar el riesgo. Ahora eso podría sonar como un conflicto más a miles de kilómetros de distancia, pero para una familia estadounidense que llena 2 coches cada semana, aterriza en un lugar muy específico. Se traduce en el número que parpadea en el surtidor de gasolina si el crudo pasa de los 80 bajos a 95 o incluso $110 el barril, porque el cuello de botella petrolero más importante del mundo, el estrecho de Hormuz, vuelve a parecer vulnerable de repente. Se refleja en cómo las aerolíneas empiezan a subir las tarifas, las empresas de transporte ajustan los costes de flete y las cadenas de supermercados trasladan discretamente los mayores costes de envío al precio de los huevos y la leche. Para entender cómo llegamos aquí hay que pensar en la región como un tablero de ajedrez que ya estaba abarrotado antes de esta noche. Estados Unidos e Israel acaban de mover una reina directamente a la retaguardia de Irán con un paquete de ataque coordinado, león rugiente, furia épica. Están intentando enviar un mensaje. Sus ambiciones nucleares, su programa de misiles, su red de representantes han cruzado nuestras líneas rojas. Irán, a su vez, está moviendo sus propias piezas, no atacando ciudades estadounidenses ni cerrando todo el transporte marítimo a la vez, sino golpeando las piezas estadounidenses más cercanas y expuestas, las bases. Miren la geografía. Irán se asienta en la costa norte del Golfo Pérsico. Al otro lado de esa extensión de agua, en el lado sur, tienen una serie de estados pequeños, ricos y estratégicamente críticos. Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait. Dentro de esos estados se encuentran aeródromos estadounidenses, instalaciones navales, centros logísticos, la discreta columna vertebral de la proyección de poder de Estados Unidos en Oriente Medio, y todos ellos están al alcance efectivo de los misiles balísticos iraníes y los drones de largo alcance. Durante años, esto fue un mero punto de discusión en informes de grupos de expertos y documentos de simulacros de guerra. Esta noche son imágenes en vivo en redes sociales desde Manama y Doha.
El 28 de febrero, Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra el cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein, con las sirenas antiaéreas sonando y el humo elevándose sobre la base. En Qatar, Al Udeid, la instalación militar estadounidense más grande de Oriente Medio, tuvo que interceptar armas entrantes, luego cerrar el espacio aéreo mientras las autoridades averiguaban qué seguían al aire y qué ya había caído. Los informes iniciales no indican grandes bajas, y eso importa. Irán parece estar enviando una señal muy específica. Podemos golpearlos. Elegimos no matar a muchos estadounidenses todavía. Ese todavía es toda la influencia. Aquí es donde un misil que golpea una base en Bahrein se convierte en un número en el surtidor de gasolina en Ohio, porque apenas unas horas antes de que estas bases fueran atacadas, los analistas ya advertían que el ataque de Israel a Irán podría elevar el precio del petróleo a mediados de los 90 o incluso hacia los $110 por barril si Teherán tomaba represalias interrumpiendo los flujos a través de Hormuz. Irán produce aproximadamente 3.3 millones de barriles al día, alrededor del 3% del suministro global, pero el estrecho es mucho más grande que la propia producción de Irán. Hasta 21 millones de barriles al día, aproximadamente un quinto del petróleo mundial, transitan por esa estrecha vía marítima. Si esa arteria siquiera parece estar en riesgo, el mercado impone una prima de riesgo. ¿Qué significa realmente en la vida cotidiana un salto del 9 al 15% en los precios del crudo por un choque de oferta? Esto significa que en las próximas semanas, los precios de la gasolina en Estados Unidos podrían subir decenas de centavos por galón en todo el país y aún más en ciertas regiones. Significa que las aerolíneas pagarán más por el combustible de aviación y trasladarán ese costo a los precios de los billetes. Significa que las empresas de transporte terrestre y marítimo verán aumentar los costos del combustible y los productos en sus camiones y barcos se encarecerán para cuando lleguen a las tiendas. Para alguien en Michigan, Texas o Arizona, eso no es un arco de misil abstracto. Ese es el momento en que el presupuesto mensual se ajusta. Ahora volvamos a la sala de guerra. Estados Unidos e Israel intentan lograr algo específico con su campaña aérea: degradar la capacidad de Irán para construir y entregar un arma nuclear, neutralizar su arsenal de misiles y atacar los nodos de mando que coordinan a sus aliados. Desde su perspectiva, esto se trata de disuasión y de medidas preventivas. No permitas que Irán cruce ciertos umbrales. No permitas que se sienta cómodo amenazando la existencia de Israel o amenazando activos estadounidenses con impunidad. El problema es que la disuasión no es una calle de sentido único. El otro lado también está tratando de disuadirte. Los ataques de Irán a estas bases estadounidenses son parte de su propio mensaje disuasorio. Están diciendo: si sigues bombardeándonos, el costo no se quedará dentro de nuestras fronteras. Caerá sobre sus bases, sus naves, sus rutas de abastecimiento. Es como si alguien te diera un puñetazo en la nariz y luego, con mucho cuidado, rayara tu coche, sin destrozarlo, sin herir a tu familia, pero demostrando que saben exactamente dónde vives y cómo hacerte daño si deciden ir más allá. Puede que hayas oído decir que esto es solo un pequeño y limpio intercambio de ataques quirúrgicos que no afectará tu vida en absoluto. Esa es la versión reconfortante. La versión más honesta es que las guerras en el Golfo casi siempre se manifiestan en tres lugares: los precios del petróleo, el apetito de riesgo en Wall Street y el gasto en defensa en Washington. Las subidas del precio del petróleo suelen disparar la inflación. La incertidumbre del mercado tiende a encoger los fondos de jubilación temporalmente. Un mayor gasto en defensa suele chocar con los debates sobre la seguridad social, Medicare y los programas nacionales. Así que recorramos la escala de escalada y veamos cómo es en realidad. En el peldaño inferior, donde estamos ahora mismo, tenemos disparos de advertencia. Irán ataca bases estadounidenses, causando daños limitados y sin provocar víctimas masivas. Estados Unidos e Israel, por su parte, atacan infraestructura iraní, pero se esfuerzan por evitar ataques directos contra búnkeres de liderazgo o zonas densamente pobladas por civiles. Ambas partes hablan con dureza, ambas partes muestran videos de explosiones, pero ambas siguen intentando a su manera mantener esto por debajo del umbral de una guerra incontrolable. Los precios del petróleo suben, pero aún no a niveles de pánico. Los mercados se tambalean, pero no colapsan. En ese primer escenario donde ambas partes retroceden discretamente tras algunos golpes simbólicos, esto es lo que significa para una familia estadounidense común que intenta planificar un presupuesto. Ver un periodo de precios de gasolina más altos, quizás algo de volatilidad extra en el mercado de valores. Su factura de comestibles sube un poco porque los costos de transporte aumentan. Pero en unos pocos meses, si la tensión disminuye, los mercados y el petróleo se estabilizan y el principal legado es psicológico. Un recordatorio de que el poder estadounidense está siendo disputado pero aún no destrozado. El siguiente escalón es más peligroso. Imagina que Irán decide que el próximo ataque no será simbólico. Quizás apunte a un buque de guerra estadounidense en el Golfo. Quizás una salva de misiles sature las defensas de una base y de hecho mate a decenas de militares estadounidenses. Quizás agentes interpuestos ataquen la infraestructura petrolera en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes Unidos de tal forma que dejen inoperativa una capacidad real. En ese momento, la presión política sobre Trump para responder mucho más agresivamente explota. Ataques limitados se convierten en campañas destinadas a paralizar por completo la capacidad de Irán para librar la guerra. Irán, a su vez, podría sentir que no tiene nada que perder y atacar las rutas marítimas de forma más directa, en una escalada a gran escala que empuje
empuje el petróleo hacia los 90 o los 100, los titulares dicen una cosa, pero para un hogar estadounidense se manifiesta en algo muy simple: el número final en el surtidor de gasolina y el valor de sus ahorros. Si el precio del crudo se dispara a 95, $110 el barril, los analistas ya están advirtiendo que los conductores podrían experimentar aumentos de más de $1 por galón en ciertas zonas y una gran volatilidad en los mercados que haría que las cuentas de jubilación rebotaran como un yo-yo. Las empresas que dependen del transporte y la energía podrían congelar nuevas contrataciones, retrasar sus inversiones o trasladar aún más costes. Luego está el tercer escenario, el más profundo, un cambio estructural. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero guerras como estas pueden acelerarlo. Si las bases estadounidenses se muestran repetidamente vulnerables, si los ataques de IEU no logran resultados claros y duraderos, si los aliados en el Golfo comienzan a cubrirse discretamente hablando más con Moscú o Beijing, la imagen de la disuasión estadounidense se altera. Ya se pueden observar indicios de esto en cómo las monarquías del Golfo hablan de su neutralidad, en cómo los países BRICS discuten la construcción de alternativas al sistema energético y financiero centrado en los Estados Unidos. Un conflicto prolongado y costoso con Irán que no produzca una victoria estratégica clara podría empujar a más países a decir: quizás necesitemos opciones más allá de Washington. Para el poder estadounidense esa es la factura más grande. Si más acuerdos petroleros se denominan en otras monedas con el tiempo, si más seguros marítimos se redactan fuera de los marcos occidentales, si más acuerdos de armas van a proveedores rivales, Estados Unidos pierde influencia. Ese apalancamiento es lo que le ha permitido a Washington sancionar enemigos, financiar un enorme ejército y aún así apoyar programas nacionales. Perder demasiado y de repente las guerras futuras son más difíciles de financiar, las crisis futuras más difíciles de gestionar. Ahora, todo esto podría parecer muy abstracto, así que volvamos a una escena sencilla. Una familia en la mesa de la cocina en algún lugar de Ohio, Texas o Michigan. Tienen las noticias de fondo mostrando imágenes granuladas de explosiones sobre Teherán y Bahrein. Tienen sus teléfonos abiertos revisando sus apps bancarias, sus saldos 401k, sus estados de cuenta de tarjetas de crédito. Miran su último recibo de gasolina y se preguntan por qué el mismo tanque costó más esta semana que la anterior. Si estás sentado en los Estados Unidos viendo esto desde tu sofá, este es el momento en que te das cuenta de la rapidez con la que un mapa distante puede llegar hasta tu sala de estar. No necesitas conocer el nombre de cada base aérea o cada nombre en clave de operación. Solo necesitas comprender los 3 puntos clave. Guerra en el Golfo significa riesgo en Hormuz. El riesgo en Hormuz significa precios del petróleo más altos. Precios del petróleo más altos significan mayores costos en todas partes en una economía que ya estaba lidiando con la inflación no hace mucho. Hay otra capa de la que tenemos que hablar, la desinformación. Puede que hayas oído a gente decir que Irán nunca se atrevería a atacar directamente activos estadounidenses, que solo opera a través de intermediarios. Esa era la historia que nos querían hacer creer, la versión tranquilizadora. Sin embargo, la cruda realidad es que Irán ya había llevado a cabo ataques contra bases militares de Estados Unidos con anterioridad, específicamente en Irak, en Qatar, y ahora, una vez más, en Bahrein y también en Qatar, como respuesta directa a una operación militar conjunta entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel. También es posible que hayas oído la afirmación contraria de que 1 o 2 ataques menores significan que la Tercera Guerra Mundial está garantizada mañana. Esa es la historia del pánico. La verdad es más complicada. Ambas partes están probando mutuamente, intentando encontrar un nivel de dolor que envíe un mensaje sin desencadenar un colapso total. También habrán visto opiniones que dicen que esto es solo sobre Israel y no tiene nada que ver con los intereses estadounidenses. Eso ignora el cuartel general de la Quinta Flota, los centros de mando de EEUU. Y el hecho de que 21 millones de barriles de petróleo al día no les importa qué bandera lleva el avión. Les importa si los misiles vuelan cerca de los petroleros. La razón por la que a Washington le importa no es solo la política de alianzas. Es que el dólar estadounidense, la marina de IEUU y el consumidor estadounidense están todos ligados al mismo sistema. Agita una parte con suficiente fuerza y las otras se mueven. Entonces, ¿dónde deja esto a Washington esta noche? Tenemos a Trump prometiendo aniquilar partes de la capacidad militar de Irán. Tenemos a Irán demostrando que puede contraatacar sin provocar aún una represalia total. Tenemos a Israel en estado de emergencia declarado, preparándose para posibles salvas de misiles en sus propias ciudades. Los países del Golfo cierran el espacio aéreo, activan sirenas y observan nerviosamente a sus poblaciones reaccionar al ver bases estadounidenses bajo ataque. En televisión parece una acción decisiva. En realidad parece que 2 jugadores caminan al borde de un precipicio, cada uno esperando que el otro tenga más miedo a caer. A medida que avanzamos hacia la parte final de esto, vale la pena preguntar qué es lo que realmente quieres de la estrategia estadounidense aquí. ¿Quieres una demostración de fuerza que tranquilice a los aliados y disuada a los enemigos, incluso si esto arriesga precios más altos y más despliegues? ¿Quieres una contención muy estricta, sabiendo que a corto plazo podría interpretarse como una retirada? ¿O prefieres una postura intermedia, un enfoque más calibrado que busque mantener el conflicto por debajo de cierta temperatura mientras se desarrollan silenciosamente alternativas a nivel nacional, una mayor resiliencia energética, cadenas de suministro más diversificadas, una menor dependencia de un único punto de estrangulamiento? Porque al final del día, alguien va a pagar por cada misil, cada escolta de petrolero, cada liberación de emergencia de la reserva estratégica de petróleo. Alguien va a vivir con cada subida en los precios de la gasolina y cada bajada en su cuenta de jubilación. Y no serán los funcionarios en los podios. Así que les dejo con esto. ¿Creen que esta estrategia realmente hace
hace a Estados Unidos más seguro o está silenciosamente generando costos más elevados y mayores riesgos para los ciudadanos estadounidenses comunes durante la próxima década? Si quieres seguir como esta guerra y otras similares repercuten en tu sueldo y tu costo de vida, no solo en clips dramáticos y titulares, asegúrate de estar suscrito a Tom Harrington y tener las notificaciones activadas para que estés aquí para el próximo capítulo.